Sabes que es curioso cómo ciertos momentos en la vida pueden cambiarlo todo. Crees que todo va bien, solo sigues con tu día y de repente, un pequeño incidente puede ponerlo todo patas arriba. Nunca pensé que me pasaría algo así, pero mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir que tal vez, solo tal vez, estaba al borde de algo. No debería haberme permitido acercarme a. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero supongo que el mejor lugar sería aquí mismo con mi hijastro. Todo empezó una noche. Estaba en la sala leyendo un libro cuando escuché que llamaban a la puerta de mi habitación. Mi hijastro Jesse estaba allí de pie, luciendo algo nervioso. No es de los que piden ayuda, pero ese día lo hizo. Oye, ¿puedes ayudarme con algo?, preguntó con voz un poco vacilante. No estaba seguro de con qué necesitaba ayuda, pero le dije que entrara. Necesito que me arregles el cinturón, dijo entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. Al principio no pensé mucho en eso. No es para tanto, ¿verdad? Es solo un niño. Bueno, no exactamente un niño, pero es mi hijastro. Tiene 20 y pocos años, ya no es un adolescente. Aún así, pude notar que algo se sentía diferente sobre esta solicitud. Tal vez era la forma en que actuaba un poco demasiado casual o la forma en que sus ojos parecían detenerse en mí más de lo habitual. Pero lo ignoré, seguro, dije moviéndome hacia él. Déjame ver. Me acerqué a él y fue entonces cuando sucedió. Cuando extendí la mano para ajustarle el cinturón, sus pantalones se deslizaron solo un poco, no mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Sentí que mi corazón se aceleraba sin motivo alguno. Quizás solo fue casualidad, quizás simplemente se sentía incómodo. No lo sé, pero entonces me miró fijamente, y juro que había algo en sus ojos que antes no estaba. Su habitual actitud relajada había desaparecido, reemplazada por algo más. Una tensión, una energía que no podía identificar. Quise apartarme, de verdad que sí, pero en lugar de eso me quedé allí paralizada un segundo más de lo debido, y ahí fue cuando sucedió. Lo que me atormentaría durante días después. Gracias, dijo. Su voz apenas era un susurro, rozando su mano con la mía. Al retroceder, lo agradezco, pero algo no encajaba en ese momento, como un secreto. Ninguno de los dos quería reconocerlo, y eso fue solo el principio. Los días siguientes, bueno, fueron extraños. No podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre Jesse y yo. Intenté convencerme de que no era nada, que le estaba dando demasiadas vueltas. Pero cada vez que lo veía sentía una especie de tensión. No podía ignorar que no era solo la forma en que me miraba cuando me pedía ayuda con el cinturón. Era como si siempre estuviera cerca, apareciendo de repente. Su presencia era demasiado cercana, su tono un poco demasiado informal al hablarme, y no pude evitar notar cómo me seguía con la mirada, como si me estuviera observando, intentando comprenderme. No sé por qué me molestaba tanto, quizás solo estaba paranoico. Era mi hijastro. Después de todo, lo conocía desde pequeño. No era un extraño, teníamos nuestros límites, o al menos eso creía, pero una noche volvió a ocurrir. Estaba en la cocina, terminando de cenar, cuando oí pasos detrás de mí. Me giré esperando ver a mi marido, pero era Jesse. Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo?, preguntó con la voz un poco tensa. Dejé el plato que sostenía y me limpié las manos con una toalla. ¿Qué pasa? Sí, dudó, mirando a su alrededor como para asegurarse de que no hubiera nadie más. Solo quería darte las gracias de nuevo por lo del otro día. Fue un poco incómodo. Ya sabes, y no quería que pensaras. No sé, como si estuviera haciendo las cosas raras. Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Se movió incómodo mirando al suelo por un momento. Sabes, con todo el asunto del cinturón, mi estómago se tensó ante la mención de eso. Había estado tratando de olvidar ese momento. Pero ahora había vuelto. Podía sentir mi cara sonrojada. Me obligué a mantener la calma para actuar como si no fuera nada. Jessie, no fue gran cosa, estoy segura de que solo estabas. No quiero que te sientas incómoda. Me interrumpió. Quiero decir, no sé, tal vez fue raro, pero no sé, solo sentí que estábamos más cerca de lo que esperaba. No sé cómo explicarlo. Tal vez solo estoy arruinando las cosas. Sonaba genuinamente nervioso y por un momento casi le creí,
pero había algo en la forma en que lo dijo que no me sentó bien. Era como si me estuviera probando, superando mis límites sin siquiera darme cuenta, o tal vez sí se dio cuenta. Tal vez ese era el punto. Respiré hondo intentando mantener la compostura. Jessie, no te preocupes, no me siento incómoda. Fue solo una nimiedad, nada más. Pero al decirlo, no pude evitar sentirme un poco rara. Quería creer que lo dejaría pasar como yo lo había hecho antes, pero esta vez no estaba tan segura de que hubiera algo tácito entre nosotros. Algo que había cambiado y permanecido en el aire después de ese primer incidente, y por alguna razón, no podía dejarlo pasar. ¿De acuerdo?, dijo con un dejo de alivio en su voz. Me alegro de no haber querido complicar las cosas entre nosotros. Asentí, pero en mi interior no pude evitar sentir que las cosas se estaban poniendo raras esa noche. Acostada en la cama, no dejaba de pensar en lo que había pasado. Intenté apartar esos pensamientos de mi mente, pero no se iban. Esa mirada en sus ojos, la forma en que su mano rozó la mía, parecía más que un simple accidente. Parecía que estaba tanteando el terreno, viendo hasta dónde podía llegar sin cruzar la línea, y tal vez, solo tal vez, yo estaba demasiado dispuesta a dejarlo. Los días pasaban y la tensión entre Jessie y yo seguía creciendo como una tormenta que se avecinaba en la distancia cada vez. Lo veía. Había este peso en el aire. Podía sentirlo, me sonreía, pero era diferente. Había algo detrás de eso. Algo oculto. Él estaba siendo cuidadoso, casi como si supiera lo cerca que estaba de cruzar una línea invisible, y yo también estaba empezando a sentirlo, la línea entre lo que era apropiado y lo que no se estaba volviendo más borrosa cada día. Una noche, mi esposo estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios y yo estaba en casa sola con Jessie. No era inusual que estuviéramos juntos en la casa, pero siempre había esta regla tácita de mantener las cosas normales, mantener las cosas seguras. Pero con cada día que pasaba, sentía que esa normalidad se me escapaba de las manos. Estaba sentada en la sala de estar viendo la televisión cuando Jessie entró. Estaba sosteniendo un libro, pero sus ojos no estaban en él. Estaban en mí. Hey, dijo sentándose en el sofá a mi lado. Su cuerpo estaba más cerca de lo que solía estar, no lo era. Solo una sentada casual más se sentía intencional, o la dije sin mirarlo. Tratando de concentrarme en el espectáculo, pero podía sentirlo. Podía sentir su presencia a mi lado como una espera presionando mi pecho. ¿Está bien si te pregunto algo?, dijo en voz baja. Su voz sonaba diferente, esta vez más seria, más deliberada. Lo miré tratando de evaluar su expresión, seguro de qué pasa. Se movió luciendo incómodo. No sé si debería estar preguntando esto, pero he estado pensando en algo que sucedió antes. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sabía exactamente a qué se refería el incidente del cinturón. ¿Ese maldito cinturón, qué pasa con él?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Solo no se, dijo pasándose una mano por el cabello. No quiero que pienses que soy raro ni nada, pero desde ese día no sé cómo es. No puedo dejar de pensar en eso sobre ti. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los míos. Me hace sentir seguro, me hace sentir como. Puedo hablar contigo de cosas. No sé si eso tiene sentido. Sus palabras flotaron en el aire y sentí como si la habitación acabara de calentarse 10 grados más. Mi corazón se aceleró, mis pensamientos estaban revueltos y no tenía ni idea de qué decir. Esto ya no se trataba solo de un cinturón. Esto no se trataba solo de que él pidiera ayuda. Estaba diciendo cosas que cruzaban la línea, no de forma física sino emocional. Mentalmente intenté reírme para que pareciera que solo estaba siendo dramático. Jessie, estás pensando demasiado en esto. No fue nada en realidad, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe que no eran ciertas, porque en ese momento era algo, era más de lo que estaba dispuesta a admitir, más de lo que estaba lista para enfrentar. Se inclinó un poco más cerca y pude oler su colonia. Mi corazón latía con fuerza, mi mente acelerada por la confusión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba actuando así? Sé que probablemente sea una locura. Dijo en voz baja y suave, pero siento que tenemos una conexión, como si fuéramos más parecidos de lo que piensas, y no quiero sentirme culpable por eso. Solo quiero conocerte mejor. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No podía respirar, tuve que alejarme,
Tuve que poner algo de distancia entre nosotros. Jessie, dije con voz temblorosa, no podemos, esto no es algo de lo que podamos hablar. No está bien. Inmediatamente retrocedió luciendo como si se arrepintiera. Lo que había dicho, lo siento. No quise hacer las cosas raras, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la línea se había cruzado y ahora no había vuelta atrás. No podía fingir que no había pasado nada. Podía fingir que yo también no sentía algo. Me puse de pie tratando de recuperar la compostura. Creo que deberías irte a la cama, asintió en silencio poniéndose de pie también. Pero sus ojos nunca dejaron los míos y mientras se alejaba, me di cuenta de algo. Este fue el momento en que todo cambió. Ya no había vuelta atrás, las líneas se habían desdibujado y no sabía a dónde se dirigía esto, pero sabía que era un camino peligroso a seguir. Al día siguiente las cosas estaban tranquilas entre Jessie y yo. Demasiado tranquilas. Las palabras que intercambiamos la noche anterior flotaban entre nosotros como una tensión tácita que ninguno de los dos sabía cómo abordar. No quería enfrentarlo y definitivamente no quería admitirlo. Todo había cambiado, pero podía sentirlo, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Uno que ninguno de los dos estaba dispuesto a derribar. Seguí con mi rutina habitual tratando de mantener mi mente alejada de todo. Me mantuve ocupada concentrándome en las pequeñas cosas, cualquier cosa para distraerme de los persistentes sentimientos de culpa y confusión. Pero Jessie no lo estaba poniendo fácil. No era solo lo que había dicho, era la forma en que me miraba cada vez. Lo vi, había un destello de algo en sus ojos, algo que no podía expresar con palabras, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, era como una corriente eléctrica me atravesara, pero luego, a medida que pasaban los días, Jessie comenzó a actuar distante, me evitaba, como si estuviera avergonzado de lo que había sucedido. Era casi como si estuviera tratando de fingir que no había ocurrido. Como si no sintiera lo que había dicho la noche anterior. Él era frío y distante y se sintió como una bofetada en la cara. Era un sábado por la tarde cuando todo cambió de nuevo. Estaba sentada en el porche disfrutando del clima cálido cuando escuché pasos acercándose. No necesité levantar la vista para saber quién era. Era Jessie. Se quedó allí parado por un momento con las manos metidas en los bolsillos, mirando al suelo como si estuviera sopesando sus opciones. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz más suave de lo habitual. Dejé mi libro y asentí sin estar segura de lo que quería. Se sentó a mi lado dejando una cómoda cantidad de espacio entre nosotros. Era incómodo y podía sentir la tensión creciendo en el aire. Ninguno de los dos sabía qué decir a continuación. He estado pensando en lo que pasó. Comenzó a mirarse las manos y sé que la arruiné. No debería haber dicho todo eso. No quiero hacerte sentir incómoda. Nunca quise hacer eso. Respiré hondo tratando de calmarme. Jessie, no sé qué quieres que diga. Es complicado lo que dijiste, cruzó la línea y no sé cómo volver atrás. Asintió con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo entiendo. Solo no sé por qué lo dije, supongo que estaba confundida y no quería ocultar cómo me sentía. Pero ahora me doy cuenta de que estaba mal. Sentí una extraña mezcla de alivio y confusión. Alivio porque él estaba reconociendo lo que había sucedido, pero confundida porque todavía no sabía cómo sentirme al respecto. No podía simplemente ignorarlo como si nada hubiera cambiado. Algo había cambiado, algo que se sentía real, algo que se sentía peligroso. Nos sentamos allí en silencio por un rato. Ninguno de los dos sabía cómo llenar el espacio entre nosotros. Finalmente Jessie habló de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. Solo no quiero que las cosas sean raras entre nosotros. No quiero perder lo que sea esto. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. La forma en que lo dijo, tan vulnerable, tan insegura, me hizo querer acercarme para tranquilizarlo, para decirle que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que eso no era verdad. Todo no estaba bien y no estaría bien. Me puse de pie necesitando de repente poner algo de distancia entre nosotros. Creo que necesitamos algo de tiempo. Ambos lo necesitamos. Jessie se puso de pie también, luciendo como si quisiera decir más pero no supiera cómo entender. Solo espero que las cosas no sigan siendo raras. Me di la vuelta sin confiar en mí misma para hablar. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si este era el final o si ambos estábamos tratando de fingir que todo era normal. Cuando no lo era, pero una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo.
Las semanas después de esa conversación se sintieron como caminar sobre cáscaras de huevo. Jessie y yo apenas hablamos y cuando lo hicimos fue como si ambos estuviéramos tratando demasiado de mantener las cosas casuales, pretendiendo que todo estaba bien. Cuando en el fondo sabía que no era así, la distancia entre nosotros creció y con ella la incomodidad que parecía flotar en el aire como una espesa niebla. Pero entonces una noche todo cambió de nuevo. Mi esposo estaba fuera en otro viaje de negocios y yo estaba sola en casa. No era inusual, pero esta vez Jessie estaba actuando diferente. Estaba más tranquilo, más retraído, y no podía quitarme la sensación de que estaba esperando algo que no sabía qué, pero la tensión entre nosotros era palpable. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Jessie entró. Esta vez no dudó. Simplemente se quedó en la puerta mirándome. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz casi urgente. Dejé lo que estaba haciendo. Mi corazón dio un vuelco. Asentí aunque no estaba segura de estar lista para tener esta conversación de nuevo. ¿Qué tal? Se acercó más, su mirada intensa. Necesito sacar algo de mi pecho. Mi pulso se aceleró, una sensación de miedo trepando por mi columna. La última vez que había dicho algo así, todo se había salido de control. ¿Esto iba a ser igual? He estado pensando en nosotros, dijo, sus ojos nunca dejaron los míos sobre todo lo que sucedió y sé que probablemente estés cansada de oírme hablar de eso. Pero no puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar de pensar en ti. Se me cortó la respiración. Jessie. No, pero me interrumpió. Por favor, escúchame. No sé qué es esto, pero es más de lo que puedo ignorar y sé que es un desastre. Sé que no deberíamos estar teniendo esta conversación, pero no puedo evitarlo. Se acercó y sentí que mi cuerpo se congelaba. Ya no estaba allí parado, ahora estaba en mi espacio. Su presencia era abrumadora. Mi corazón se aceleraba y podía sentir mis palmas sudando. Quería apartarlo para decirle que se fuera, pero una parte de mí no podía moverse, una parte de mí no quería. Sé que esto está mal, dijo con la voz cargada de emoción, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de pensar en cómo hemos estado conectados, en cómo me sentí a tu lado y necesito saberlo. Si sientes lo mismo, si lo has pensado aunque sea una vez, no sabía qué decir. Las palabras se me atascaron en la garganta y por un momento sentí que no podía respirar. Esto no se suponía que pasara. Esto no se suponía que fuera real, pero aquí estaba él parado frente a mí. Sus ojos llenos de algo que no podía negar. Algo que no había querido admitirme a mí misma. Retrocedí sacudiendo la cabeza. Jessie, para esto no es lo que piensas, no está bien, pero él no estaba escuchando. Su mano se extendió rozando la mía y por un breve momento sentí una descarga eléctrica pasar entre nosotros. No voy a parar, dijo suavemente, su voz llena de convicción, y no quiero que te detengas. Tampoco puedo fingir que no pasa nada más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Podía sentir la atracción entre nosotros, una gravedad. No podía escapar, pero también sabía lo que significaría si dejaba que sucediera. Conocía las consecuencias, el dolor, el desamor. Me aparté con más fuerza, esta vez no, Jessie. Esto no puede pasar, retrocedió, su rostro cayendo, pero no había duda de la frustración en sus ojos. No quiero perderte. ¿De acuerdo? No quiero fingir más. Me quedé allí, paralizada, sintiendo el peso de sus palabras en la boca del estómago. No sabía qué hacer, qué sentir, solo sabía que había vuelto a cruzar la línea. Y ahora tenía que decidir qué camino tomar, pero en ese momento me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de Jessie y de mí. Se trataba de las decisiones que tomé, de los límites que establecí o no. Se trataba de quién quería ser y en quién quería convertirme. Y mientras me alejaba, con el corazón lleno de incertidumbre, supe que esta historia no había terminado.